sintiendo con tristeza. Así la vivieron los trabajadores de la salud. Hoy en el ministerio bajaban sin ninguna consigna, llorando. Estuvieron ahí un rato a las 9 de julio dando vueltas, una cosa muy fea. Pero bueno, es un símbolo. Claramente, cuando el país tiene momentos difíciles, siempre la política de salud es muy importante, pero cuando tiene momentos difíciles, con dificultades hasta para alimentarse la gente, bueno, empieza a ver el ciclo de más pobreza, más enfermedad, y más enfermedad, más pobreza, es cuando es más necesario el Ministerio de Salud, en el sentido que es el rector, el que compensa o debe compensar las enormes diferencias que hay entre las provincias en cuanto a sus capacidades y posibilidades de dar salud, el que mantiene los programas nacionales y los planes nacionales, algunos de ellos por leyes, la provisión de medicamentos para el SIDA, la provisión de medicamentos para la tuberculosis, las vacunas que decía recién vos. Entonces, había mucha preocupación, sobre todo en las áreas preventivas hoy en el Ministerio, y mucho desconcierto. sí, claro, VIH. porque además, si esto tuviera una significación muy importante desde el punto de vista económico, no, esto es lo único que se ahorra, son unos pesos que el sueldo del ministro baja a sueldo del secretario de Estado, pero el resto no hay ningún ahorro. Es decir, que es una gestualidad, y esa gestualidad es nada menos que el desmedro de la salud. Y entonces, ¿qué piensan los que estamos en el sector? De un lado o del otro, enfermos o que prestamos servicio. Bueno, piensan que no tiene jerarquía, que el gobierno no considera que sea un área importante, que el gobierno ha devaluado el capital humano que significa en un país las personas, porque finalmente la salud tiene que ver con eso, con el capital humano, y que en realidad no tiene prioridad. Y como además viene demostrándolo, porque desde que empezó el gobierno disminuyeron los presupuestos de Nación de Salud, disminuyeron los programas, se empezaron a cerrar el programa de salud reproductiva, programas que después dicen que hay que tenerlos y mucho, como fue en esta reciente discusión de la despenalización o de la legalización del aborto. Del aborto. Pero sin embargo, hay muchas dificultades ya para cumplir lo que venía de antes. Y es más, seguramente va a haber más dificultades, y quizás lo que quiera hacer el gobierno es lo que hace como estrategia siempre, que es correrse y que la culpa la tenga el otro, que serán las provincias, que sean estos las que no dieron los servicios. A vos te tocó ocupar esa cartera a nivel nacional, seguramente en un momento en el que, yo no me voy a animar a compararlo, pero los parámetros económicos dicen que estábamos mucho peor que incluso ahora mismo. Claro, y pero pudiste rescatar, digo, ha sido un ministro de salud que se plantó con la salud pública ante la adversidad. Es que por eso, como las dificultades eran grandes en ese momento en el país, entonces la gente no podía comprar medicamentos, hicimos la política de prescripción por genérico. La gente, aunque fueran baratos, no podía comprar, hicimos el remediar. La gente quería ir a atención primaria, hicimos médico comunitario. Es decir, la política de salud no solo fue una política muy activa, sino que además fue una política compensatoria de todos los demás problemas que tenía la Argentina, que no eran pocos. A punto tal que yo veía en otros países, Rusia, cuando tuvo las crisis, habían tenido un impacto tremendo en la salud las crisis económicas y políticas. En la Argentina eso no pasó. A lo mejor nadie valora lo que no pasó, pero también es cierto que es cuando vos más necesitas una política activa, cuando hay una dificultad como la que hay hoy, con la inflación, con la dificultad de acceso, con el precio de los medicamentos. Si vos desaparecés como Estado, o tenés un rol secundario, o te mandan a la B, como fue finalmente esta decisión, el símbolo es muy claro, tanto para los que son usuarios del sistema como para los que están adentro, que ya están un poco desmoralizados, porque bueno, no hay insumos, porque los sueldos son bajos, etcétera, etcétera. Lo mantiene mucho la mística, pero si te dicen, no, mirá, no me importa, no tiene jerarquía para este gobierno, por eso te digo, para mí es un retroceso, un golpe bajo, un golpe innecesario, porque vuelvo a decir, no tiene ninguna cuestión económica, no tiene ninguno, no tengo ninguna duda. Es como, es como ser sagaz en los centavos y estúpido en los millones, porque en realidad todos los días vemos la cantidad de dinero que se dilapida y se pierde en el Estado por las malas políticas económicas. Además es paradójico, porque los ministerios económicos, que son varios, ninguno se tocó. Y entonces parece que además esta decisión tiene que ver con los amigos, te dejan del transporte, que nunca fue ministerio, y te sacan salud, te sacan educación, te sacan trabajo. Entonces, ¿cuál es la coherencia y la razón, no? Sí. Ahora, Ginés, vemos que los problemas en cuanto a la salud es un mal endémico, parecería, en nuestra sociedad, porque los hospitales están en mal estado ya hace tiempo, no hay insumos. ¿Cuál es la verdadera solución? Y por otro lado, preguntarle qué consecuencias tangibles se van a notar con respecto a que el Ministerio de Salud deje de ser tal.
No, a mí no me gusta alarmar, la situación es mala, pero vuelvo a decir, es una señal pésima dentro de una situación mala, donde todos estamos esperando que hubiera una reacción o que, bueno, trabajáramos en hacer mejores acuerdos, bueno, acuerdos con las provincias que tienen bastante que ver, trabajar conjunto, hacer políticas mancomunadas, eso pasó. Ahora, las consecuencias directas de esto son difíciles, es decir, yo creo que va a haber carencias, lamentablemente, y es donde vamos más a notar. Por ejemplo, hoy renunció el director del programa de VIH-Sida, pues, Sí. según lo que me llegó, no tiene presupuesto para comprar las drogas que necesitan los enfermos, que son obligatorias por ley. Bueno, entonces estas son hechos concretos. No, y además que Lo son de la tratamientos que requieren de una continuidad, que si no se les otorga... pueden- Mauro, hoy no están pagando la diálisis en el Ministerio Nacional. Y eso significa que los que proveen el servicio, ¿qué hacen? Como no cobran, tienen que poner ellos los insumos, que son importados, son carísimos. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a dejar morir a la gente? Hay una situación grave. Son varios meses de no pago en muchas áreas. Ahora. Discapacitados. Entonces ya la situación es suficientemente mala como para que digan, no, me corro y en realidad no tengo nada que ver. O tengo menos que ver. En medio de todas estas deficiencias, estas faltas en cuanto a materia de salud, el presidente habló de corrupción y lo atribuyó también en un momento al tema de los cuadernos. ¿Qué le parece la situación legal que tiene Cristina? Bueno, creo que es una maniobra de distracción. En realidad, me parece que es una maniobra de distracción. El país tiene un problema serio y hoy todos esperábamos que el discurso tuviera que ver con los cambios estructurales o las dificultades, cómo las íbamos a sobrellevar. Pero bueno, es una constante este gobierno. Más allá de cómo se resuelven los problemas, la idea de quién tiene la culpa. Y es más importante esto, de echar la culpa a alguien de las circunstancias que suceden, más que de solucionar los problemas, que es verdaderamente la cuestión que le interesa a la Argentina. Yo digo la verdad, yo noto mucha desesperanza en la calle. En estos últimos días me está pasando mucho que la gente está desesperanzada, pero de una manera tremenda, ¿no? Y además todo esto, que le sacan cosas, que el ministerio, que es más a la inseguridad general de cómo va a ser el futuro, ¿no? Hubo algo sintomático en torno a lo que decís, que fue lo que se sobrevino después de los recortes en la universidad pública, en la educación superior. Ha habido muchas protestas. De algún modo, las facultades hoy están tomadas. En un rato vamos a tomar contacto con nuestro móvil en las facultades sociales, que están allí tomando las facultades, los universitarios. ¿Vos ves que hay un ataque también hacia otra área estratégica, como puede ser, bueno, la educación de algún modo y la ciencia y la tecnología, que también queda ahora debajo de la férula de otra estructura ministerial? Tanto hablar de que la innovación era el camino, que los emprendedores innovativos, que el futuro era todo eso, y al Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación se lo manda a la vez también, con lo cual, vuelvo a decirte, la sensación que yo tengo que no tiene ninguna coherencia es si son amigos o no son amigos, porque el de transporte que conserva el Ministerio y cuando nunca lo fue, el Ministerio tan emblemático, tan necesario, tan asociados al futuro, en el caso de salud asociado, como te dije, al capital humano, que es el capital central de una nación, a eso lo devalúan. Ginés, ¿usted cree que estamos más abiertas a tener una enfermedad de alguna naturaleza? En la sociedad argentina, quiero decir. A mí no me gusta hacer tremendismo ni asustar a la gente, ¿viste? La gente ya demasiado mal se siente, pero si vos empezamos a que una de las luchas más grandes, que es que todo el mundo esté bien inmunizado, empieza el propio Estado a no proveer la vacuna, o dejarlo que tengas que comprarla, empezamos mal, ¿no es cierto? O sea, hay enfermedades que han recrudecido como la tuberculosis, pero hubo falta de drogas durante bastantes meses, drogas que la tiene que proveer la nación argentina. Entonces, estos son hechos concretos, ¿no? Nos vamos a la Facultad de Ciencias Sociales, facultad tomada por sus estudiantes. Allí está nuestro compañero Negro Moreno. ¿Cómo va, Negro? ¿Qué dice? Hola, sí, Mauro, ¿cómo estás? Estamos a la puerta de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Sociales, o Sociales, como le dicen los alumnos. Y está con nosotros Camila, una de las alumnas que está con esta medida de fuerza de hace 5 días, con esta toma y con este reclamo. Camila, ¿qué es lo que están buscando? ¿Cómo ven hasta aquí esta medida de fuerza que están tomando? Bueno, la verdad que la vemos súper con esta fuerza que está acá, con todos los compañeros que están acá en la calle. La verdad es que nos supimos organizar muy bien, logramos hacer comisiones para todas las necesidades que estamos manteniendo acá adentro durante la toma. Tenemos comisiones para la comida, hasta comisiones para bancar las clases públicas.
Hoy pudimos garantizar 100 clases públicas, tanto en esta calle que es Santiago del Estero como Humberto Primo. Y nada, para nosotros eso es un éxito total. La toma se mantiene, se va a votar en asambleas y qué medidas se van a seguir tomando, pero la toma tiene una fuerza increíble y no estamos de acuerdo a ceder en nada. La educación se defiende. Bien, y ahora mañana hay marchas y una semana... Sí, te escuchamos, sí. No, Fer, quería preguntarle qué es concretamente lo que están pidiendo en este momento, más allá de la toma por las situaciones que sabemos todos que están pasando con las universidades públicas. Los pedidos concretos, ¿cuáles serían? Los pedidos concretos son, bueno, todo esto arrancó con pedir un salario digno para los docentes. A los docentes se les está ofreciendo un 15% nada más, cuando la inflación superó el 30%. Pedir es un salario digno para los docentes, avanzar, ir más allá, pedir presupuesto, pedir que no se quiera llevar por encima, por adelante a la universidad pública, a la educación pública en sí. Queremos presupuesto para la educación pública. Si hay presupuesto para pagar la deuda, hay presupuesto para la educación pública. Que Macri no venga a decir que le duele en el alma que no poder pagarle a los profesores, porque está pagando la deuda y está financiando un montón de cosas y no está financiando la educación. Si tanto le duele a Mauricio Macri, que venga y que ponga plata para la educación. No vamos a ceder, no vamos a dejar de tomar. Hoy mismo solo en Capital Federal se tomaron 3 facultades. Además de la IUNA, se tomó psicología y además de psicología se tomó exactas. Facultades que hace montones de años que no se tomaban. Este conflicto viene en serio y no pensamos ceder. Bien, ¿cuál fue la última vez que los llamaron a mesa salarial? Porque sabemos que las ofertas que les han dado hasta el momento, les han ofrecido, no han sido contundentes con respecto a la inflación que todos sabemos que ronda entre el 35 y el 40% para fin de año. Bueno, el último llamado a paritarias que se dio se canceló después de la marcha masiva que hubo el jueves pasado por la educación. La verdad es que no sabemos qué es lo que espera este gobierno. Piensa que la educación se va a quedar callada, piensa que la cantidad de universidades tomadas que están en todo el país, en el norte, en el sur, en Capital Federal, en provincia, en todos lados. La verdad es que no se sabe qué piensa que va a pasar el gobierno. Nosotros, hasta no tener un salario digno, hasta no tener presupuesto para las universidades públicas, no vamos a dejar de estar acá. Muchísimas gracias por el contacto, gracias Negro, ahí desde la Facultad de Ciencias Sociales, en donde los estudiantes, en solidaridad con los trabajadores de la educación, se están manifestando, están tomando... ¿Vos ves una universidad pública también deteriorada en el marco de este contexto de ajuste? Bueno, los rectores dicen que no llegan a fin de año con el presupuesto, ¿no? Se lo he escuchado a varios rectores de universidades públicas, o sea, no es simplemente una demanda de más salario, es simplemente ver si pueden seguir funcionando, ¿no? O sea, parecería ser, yo no conozco a fondo la cosa, pero claramente hoy no es un sector tampoco que haya sido significado importante para el gobierno. Llevamos el conflicto que lleva la provincia de Buenos Aires con los maestros, ahora todas las universidades públicas, la manifestación del miércoles pasado que fue monstruosa. Sí. Eso es la cosa buena que tiene la Argentina, ¿no? Que siempre seguimos manifestando en la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, también la cosa buena es que tengan soluciones o que haya alternativas de solución. Las centrales sindicales han convocado una medida de fuerza, tanto la CTA como la CGT, para el 24 o 25 de septiembre. Hoy algún dirigente CGTista evaluaba si no están pateándola demasiado para adelante, si no habría que traerla más acá en el tiempo. ¿Cómo ves esto vos? Yo sinceramente no te podría decir, Mauro, porque uno no ha vivido feo, no quiere la conflictividad en toda la sociedad, en cada esquina. Pero la verdad que yo veo que no acierta, todos esperamos que esto fuera un cambio de gabinete, resulta que o no pudieron, o parece que un montón que quisieron ofrecerles ninguno quiso, con lo cual tuvieron que seguir con lo mismo, nada más que devaluándolos algunos. En fin, la sensación que está es que el gobierno no puede gobernar, ¿no? Entonces la desesperanza, como te digo, de la gente es alta. Felizmente no hay violencia y esperemos que esto siga así, sin violencia, pero también es cierto que en algún punto tendría que haber algún tipo de cambio de rumbo más importante, ¿no? Creo que eso es lo que está buscando la sociedad. Todos queremos llegar a fin del 19, a la elección, pero a su vez queremos llegar mejor, o por lo menos con un horizonte, con algún futuro. Acá lo único que se dice es que el futuro va a venir ahora, creo que a mediados del año que viene. Sí, ya lo patearon para julio del año que viene. Sí. Bueno, sí, hoy Carrió hablaba de eso.
es difícil porque la situación es muy crítica. Además, ataron tanto al dólar. Por ejemplo, los alimentos. Ataron al dólar. Cuando vos sacás la retención, ahora pusieron un poco, posiblemente no. Pero si sacás las retenciones, cada vez que sube la base de la estructura alimentaria, como son los cereales, entonces sube el dólar, sube igual que el dólar, los alimentos, que es lo que ha pasado. Si atás la nafta al dólar, si atás las tarifas al dólar, tenés una estampida por todos lados de precios, de inflación, 42% de inflación. Y la verdad que para nosotros nos asusta, algunos eliminaron una cosa superflua, pero hay cosas que hay la gente que no está comiendo, o que está comiendo muy mal, y eso ya es otra forma, ¿no? Vos que además de tu carrera amplia y destacada en el sector sanitario, también tuviste un segmento de tu función pública en el ámbito diplomático, como embajador argentino en Chile. ¿No ves que hay como una repetición de algunos esquemas en los países que durante la década pasada experimentaron ciertas transformaciones sociales, hoy en retroceso? Pienso en Lula detenido, la Corte Suprema ayer prohibiéndole que pueda ser candidato. Pienso en una Cristina asediada por causas judiciales. ¿Cómo vivís esta situación acá en la Argentina y cómo se plantea el peronismo, que es la fuerza a la que vos representás? No, el peronismo en realidad se sobrepuso y recién ahora está sobreponiéndose de lo que fue una pérdida electoral, que nunca es fácil. Está con inconvenientes organizativos. Yo soy de los tipos que trabaja para la unidad y mi única misión es la unidad, pero no es fácil porque hay heridas y también ha fragmentado mucho el gobierno, como además hay un ala del peronismo más cercana al gobierno, que a su vez tiene que gobernar las provincias. El gobierno además intenta decirle, bueno, yo te aseguro la provincia y no me meto, ni te meto ningún candidato, pero vos asegurame la nación. Esa es parte de la negociación de estos días. Yo confío en que en realidad se piense en el conjunto de la República y no se entre en ese tipo de asociaciones. Pero lo que es real es que necesitamos una oposición mejor que la que hoy somos en el peronismo, eso seguro. Eso seguro, y en esa construcción... ¿Y hay alguien que la pueda encarnar? Yo creo que no hay que elegir un Ustedes son los personaje. peronistas muy de necesitar ese liderazgo. No, pero yo creo honestamente que no, esta vez no hay ningún líder presidencial. Esta vez hay que ir a unas internas con un don abierto, o sea que sin base, para que entremos todos, y el que gana, gana, y el de malo sigue. O sea, no creo que podamos salvarnos de otro mecanismo que no sea el más legítimo, que es una elección interna, ¿no? Para usted, que es un hombre con larga experiencia en el peronismo, ¿quién podría ser un candidato ganador? Eso... Yo creo que es bueno que haya varios candidatos. Yo no me gusta decir que este es mejor o peor. Yo creo que es bueno. Lo tenemos a Solá, lo tenemos a Massa, que parece que quiere volver, lo tenemos a algunos muchachos que no se deciden pero que también tienen ganas, como Ñaca. Es decir, nosotros tenemos muchos candidatos. Lo importante, vuelvo a decir, es que empezamos a que aparezcan en la cancha, que vean un poco quién es el que obtiene más posibilidades, más potencialidades electorales, y por supuesto yo creo que tiene que haber un acuerdo con el sector que representa a Cristina, que evidentemente es un sector poderosísimo, sigue siendo la política con mayor gente detrás de ella y con mayor convocatoria. ¿La ves a Cristina, más allá del asedio judicial, con posibilidad de ser candidata? Yo no creo que le convenga, pero tampoco lo voy a decir yo a eso. Yo creo que Cristina tiene que tener un lugar, pero de ninguna manera ese lugar tiene que ser siendo candidata, por ella misma lo digo, y porque además en esta brutal división que ya tiene la Argentina, seguiría, aún ganando, seguiría esa tremenda polarización, y acá hay que juntar, la Argentina como está, escindida, llena de grietas, fragmentada, va a ser muy difícil para cualquiera. Además termina con una hipoteca este gobierno muy grande con respecto a la deuda. No es que se va a encontrar el gobierno que viene con la magia simplemente que es un nuevo gobierno. Se encuentra en una situación muy, pero muy delicada, muy endeudado, o sea, tiene condicionado el futuro. Entonces no va a ser fácil gobernar. Yo creo que va a haber que hacer una alianza de gobernabilidad con el conjunto de las fuerzas políticas, con un programa concreto, con posiciones